regreso, gracias por continuar con nosotros. Como cada martes, es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador, el profesor universitario y periodista independiente, Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Ceci, muy bien, muy buenos días, como siempre agradecido, es un honor estar con usted, con su equipo y con su audiencia. Profesor, pues bueno, veíamos esta semana el triunfo en la reelección en El Salvador de Nayib Bukele. Nos va a hablar al respecto y la pregunta es fácil, concisa y directa. ¿Por qué ganó Nayib Bukele en El Salvador? ¿Cómo no, Ceci? Una pregunta fácil, sencilla, directa, pero que tiene varias aristas. Permítame primero plantear las aristas internas, es decir, ¿qué fue lo que en El Salvador le permitió a Bukele ganar? Por supuesto que el hecho de haber disminuido drásticamente los índices de delincuencia. En el 2015, Ceci, en El Salvador se asesinaba a poco más de 100 personas, 102 personas por cada 100,000 habitantes. En el 2023 ese número de homicidios se redujo a poco más de 2. Esto convierte a El Salvador en uno de los países con menor tasa de homicidios, no solo a nivel de América, sino a nivel internacional. Homicidios por cada 100,000 habitantes. Tiene 2 años más o menos que el presidente Bukele decretó el estado de excepción, limitó las libertades, limitó las garantías individuales y se dedicó a perseguir a las pandillas, en especial a las que están vinculadas a la Mara Salvatrucha. Esto se traduce, Ceci, gentiles amigas, amigos, en que en este preciso momento en El Salvador, hay poco más de 70,000 personas encarceladas. Estamos hablando de que 2 de cada 10 salvadoreños están en la cárcel. Claro, la delincuencia, los índices de delincuencia se han desplomado. Sin embargo, Bukele ha enfrentado críticas en el sentido de que, bueno, sí, ha reducido los niveles delictivos, pero ha constreñido las libertades individuales y ha incurrido en violación a los derechos humanos. No hace mucho fueron liberadas 7,000 personas del sistema carcelario de El Salvador porque pues no les encontraron elementos para juzgarlas. Entonces, seguramente sí se han cometido abusos. Sin embargo, y con esto respondo a su primera pregunta en cuanto al ámbito interno, sin embargo, la población de El Salvador parece estar conforme, tanto así que antes de las elecciones la popularidad de Bukele era de 90%. 9 de cada 10 electores salvadoreños estaban contentos con Bukele, a pesar de la reducción de sus libertades individuales. Ahora, si me lo permite, plantearé el fenómeno Bukele a nivel internacional, sobre todo a nivel del continente americano. Bukele se constituyó en un político que rompió con los paradigmas del sistema partidista tradicional, donde el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista, el Frente de Izquierda y la Alianza Arena de Derecha se alternaban en el poder. Y llegó con lo que él denominó, con su partido que denominó Nuevas Ideas, que en realidad de nuevas tienen poco o casi nada.
Y Nuevas Ideas es más bien Bukele. Si nosotros hacemos una pausa en el camino y miramos a nuestro alrededor, veremos que un político de características parecidas a las de Bukele es el presidente recién ha asumido el poder en Argentina, Javier Milei. Uno y otro, pues en realidad simpatizan, ¿no? Y Milei también es un político antisistema. Prometió muchas acciones de las cuales ya ha comenzado a llevarlas a cabo, a pesar del descontento de la izquierda, y sin embargo, Milei ahí está. Entonces, concluyo, en la parte externa, a nivel de América, a nivel de América lo digo, no de Latinoamérica, de América, porque está el fenómeno de Donald Trump, se dan casos cada vez más frecuentes de políticos disruptivos, de políticos antisistemas que rebasan al sistema de partidos tradicionales. Eso parece que sucederá con Trump también. Ahora, ¿por qué le conviene a Estados Unidos un presidente como Bukele? Bueno, por la sencilla razón de que con los pandilleros en la cárcel se supone que disminuye la inseguridad y ahora el reto de Bukele es fortalecer la economía, recuperar a la economía, lo mismo que pretende hacer Milei. Y si la economía de El Salvador se recupera, El Salvador dejará de expulsar migrantes a los Estados Unidos. Entonces, esa es la otra carta que está jugando el presidente Nayib Bukele de El Salvador desde el punto de vista de quien habla, Ceci. Son muchas las críticas, como usted ya comentaba, contra Nayib Bukele. Entre ellas es que ha roto el orden constitucional para permanecer en la presidencia, que en El Salvador, de acuerdo a la Constitución, no se permitía la reelección. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y bueno, aquí en México nos preguntamos muchísimo respecto a que si podríamos vivir algo similar a lo que está pasando en El Salvador. ¿Qué tiene de diferente el crimen que se vivió en El Salvador con la Mara al crimen organizado que hay en nuestro país y respecto a la violación a las garantías? Porque bueno, al final de cuentas nosotros vemos los comentarios, las estadísticas de aceptación del pueblo salvadoreño que pues apoyan al presidente a pesar de esta violación a los derechos humanos de quienes culpables o inocentes están muchos de ellos en la cárcel. Ceci, tiene usted toda la razón. Bueno, primero, efectivamente, la Constitución promulgada en El Salvador en 1983 prohibía la reelección inmediata, establecía que hubiera un periodo de 10 años entre que se deja el poder y se vuelve a asumir. Pero la Asamblea Legislativa, que es totalmente a favor de Bukele, del partido de Bukele, maniobró para que la Suprema Corte de Justicia de El Salvador hiciera una interpretación, llamémosle especial, y entonces pidió que con un permiso de 6 meses, que con alejarse 6 meses del cargo, el presidente Bukele pudiera aspirar a la reelección. Fue una maniobra legaloide, hay que decirlo con todas sus letras. Y en cuanto a México, Ceci, su servidor ve un parangón con El Salvador, con la diferencia de que Bukele tiende a ser un populista de derecha, en tanto que en México Andrés Manuel López Obrador se constituyó en una figura que rebasó al sistema de partidos políticos y tan lo ha hecho que apenas anoche anunció sus proyectos de reformas constitucionales, pero con un populismo de izquierda. Ahora, en El Salvador la delincuencia organizada ha sido constreñida, ha sido controlada. En México, por el contrario, la delincuencia está fuera de control.
Tan es así que en México, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, van más de 178,000 homicidios dolosos. Nunca antes, desde que se lleva la cuenta, se había alcanzado esta cifra, Ceci. Profesor, entonces en pocas palabras aquí realmente lo que hubo es disposición por parte del gobierno para pues frenar la delincuencia incontrolable que había en su país. Vemos que pues bueno, las personas insisto, de acuerdo a lo que nos muestran en las encuestas, los medios de comunicación, están contentas con todo lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, independientemente de que si el populismo, si no el populismo. O sea, aquí lo importante es el bienestar de la sociedad, algo que aquí en nuestro país no lo tenemos y pues bueno, sería muy bueno que este o el próximo gobierno tomaran en cuenta las acciones, claro, enfocadas a no violar los derechos y las garantías individuales, pero pues respetando también los derechos que tenemos como ciudadanos de vivir en un país en paz. Totalmente de acuerdo, su servidor lo platicaba con sus alumnos, con mis alumnos hace un rato, lo fundamental es respetar la dignidad humana. Y ahora, no dejemos de lado, y con esto cierro, Ceci, porque veo que el tiempo apremia, que en Estados Unidos el cierre de la frontera parece ser inminente, sea con demócratas o republicanos, y eso va a lastimar la dignidad de cientos de miles de personas. Además de muchos otros problemas que traerá pues estos acontecimientos que nos comenta. Muchísimas gracias, como siempre, es un gusto, un placer platicar con usted. Nos vemos la próxima semana, profesor, que pase excelente semana. Un privilegio, Ceci, gracias. Muchísimas gracias al profesor Jorge Santa Cruz, también periodista independiente.